Saludos amigos televidentes de Proyecciones, siempre interesado en llevar un programa interesante y los sábados a las 9 de la mañana ustedes están viendo este programa y también diferido en otros canales, porque este programa sale en 6 canales. Es un programa que se extiende por todo el territorio nacional e internacional y en este caso, por suerte, tenemos, ¿cómo se llama esta parábola que dice el hijo pródigo, ¿verdad? Vuelve a su casa. Entonces, tenemos a Samuel que está de regreso y le estamos dando el después cordero. de sus vacaciones. No, le estamos preparando el cordero, que los que están aquí no se lo quieren dar, pero se lo damos al que regresa. Siempre hay que darle un espacio a todos. Eso es parte bíblico. Sí, es bíblico. Entonces Samuel está regresando a su casa, claro, y después unas largas vacaciones. Yo espero que usted me filme la mía. Pero fueron casi 2 meses que se tiró. Eso es una cosa increíble. Señores, saludar a nuestro amigo Rafael Osoria. Rafael Osoria. No, yo me tomo mi tiempo para decir su nombre, porque ese nombre tiene un peso específico. Esto no se suelta a lo loco, ¿no? Y nuestro panal, como dicen en los barrios, sí. Samuel Sánchez. Samuel, un gusto tenerte por aquí de nuevo. No, el placer es mío. He estado, a diferencia de la recurrente difamación de mis 2 amigos, he estado trabajando en la producción de unos textos que salen próximamente, de política internacional, de algunos asuntos que tienen que ver con la relación dominico-haitiana y obviamente algunas cosas que tienen que ver con la política interna de Estados Unidos. Estamos trabajando ahí en unos textos. Y eso implica aislarse. Me dijo una vez el poeta Pedro Mir, no se escribe en comité, no se escribe en colectivo, eso es un ejercicio personal, individual. Y entonces la idea es esa, traerle a la gente que nos ve, que de alguna manera nos hace el honor de leer lo que hacemos, etcétera, traerle material ya más sólido, bien preparado, bien pensado. Y eso hizo que nos alejáramos de 2 trotskistas impenitentes, agitadores, que me hacen perder a veces mi paz interior. Samuel, ¿por qué tú tienes que irte tan alto al Pico Duarte a escribir? Oye, ¿no puedes hacerlo más bajito? Tú que conociste bien a don Juan, sabías que cuando don Juan estaba escribiendo no se le podía tocar para que fuera a comer. No. Había que dejarle la comida en la puerta de la biblioteca, un toquecito suave para que él supiera que estaba ahí, para cuando él entendiera que podía salir a comer, hacerlo. Pero entonces tú estás imitando el procedimiento de don Juan. No, claro que no, jamás. Ojalá yo tener esa... No, que la musa tiene que llegar. Si no llega, hay problema. Tú tienes que... Lo que pasa es que consultar textos es un ejercicio que implica fichar, tomar notas, luego cruzarlo con otro texto que leíste. Y ese ejercicio es personal. Ese ejercicio es personal. Y si uno tiene mucho ruido en ese ejercicio, uno no puede producir adecuadamente. ¿Qué te llevó a inclinarte por la vida literaria? Oh, mira, cuando yo me le salvé, tú y yo venimos de los barrios, y tú y yo nos salvamos de milagro de la desgracia. Sí. Cuando yo tenía unos 13 años, 14, cuando yo entré al liceo, yo hablaba bonito, porque yo vengo de la iglesia evangélica, yo predicaba, yo hablaba bonito. Y ingresé en el liceo secundario, en la FE, en la Fidel Ferrer Nocturna, ingresé al teatro. Y del teatro pasé a un círculo literario que había en el liceo. Ahí fue yo, mi bachiller, yo creo que tú no encontramos. Yo creo que yo te vi tirando piedras. Es muy probable. Si conociste a Julio de la Rosa, yo estaba todo eso muchachos. Y el chiquitico ¿cómo se llama? Que vivía en Cristo Rey. ¿Es Julio de la Rosa? Ese Julio. De la UNER. Sí, de la UNER. Yo creo que te vi a ti rompiendo un vidrio de un carro que pasó. No, de noche no había tantos incidentes. Había movilizaciones, pero no había tantos incidentes nocturnos. Recuerda que eso era más bien en las clases diurnas. Pero a nivel nocturno había poca movilización, porque acuérdate que habían grandes apagones. Entonces teníamos una ausencia de clase permanente. Sí, es cierto. Una pregunta, Samuel. A propósito de que está tocando el tema literario. ¿Por qué en los medios pululan tantos articulistas? Y si tú lo tomas a leerlo a profundizar en él, hay tanto disparate. ¿A qué se debe? Mira, yo creo que hemos perdido el rigor. Yo recuerdo, y voy a conectar una conversación con la otra respecto a la pregunta de Morrobel. Yo tuve el privilegio, con 17 y 18 años, de sentarme a discutir, a oírlos,
discutir literatura a don Pedro Mira en su casa, con franela, don Pedro Mira en su casa, a Antonio Loco Artiles, que es una de las figuras más importantes de la literatura de posguerra, siendo decano de humanidades, a Julio Cuevas, me le aparecía en el periódico El Sol, a pie de Cristo Rey, al periódico El Sol, a llevarle un cuento, un trabajo para que me publicara en el suplemento del periódico El Sol. Te estoy hablando de que El Sol estaba al lado de Cervecería Nacional Dominicana, la Presidente. De Cristo Rey a pie al Sol. En los 6:30. A llevar un trabajo escrito a máquina. Pero y ya yo como 17, 18 años, junto con un poeta, un importante poeta dominicano, José Alejandro Peña, empezamos a dirigir una revista de literatura, que era, digamos, la revista que le dio pauta, que de alguna manera marcaba la ruptura entre los escritores de posguerra, Tony Raful, Pedro Peix, Andrés L. Mateo, esos grupos de escritores de posguerra, y con un grupo de escritores que empezaron a germinar en el taller literario César Vallejo, del que no fui parte, versus un grupo de jóvenes que veníamos en círculos de estudio en los clubes culturales en los barrios, que fue fundamental. Fundamental. Porque ahí uno empezó a apreciar la lectura y ahí uno aprendió a profundizar más allá de lo muy obvio. Pero se ha perdido. Y hay que decir que la Lotería Nacional de Fulgencio Espinal ayudó mucho en las bibliotecas de los barrios, porque solamente había que ir con una carta y te daban cajas de libros para nosotros instalar bibliotecas en los barrios. ¿Por qué se ha perdido en República Dominicana lo que el aspecto cultural? Ya no existen aquellos clubes de los 70, los 80, todavía en los 90. Ay, con el dembow, ¿tú crees que tú No, pero el dembow eso es jovencito. No, eso viene cultivándose, no solamente el sí, dembow. pero eso es joven. Pero se ha perdido. Es la transición de la juventud, de ese romanticismo que se vivía antes, que la forma que tú enamorarte, como jugábamos en la calle. Usted sabe que nosotros jugábamos pisacolá, que al pañuelo, que tipo de cosas. Eso desapareció en la medida que fue permeando la droga a la juventud. Todo eso se fue a pique. Esa es la realidad. Es una combinación de factores. Exacto, es una combinación de factores. Porque también los que debimos hacer el trabajar para el relevo, también como que no trabajamos. hicimos el trabajo adecuado. No, esa es la palabra correcta. No trabajamos para el relevo generacional, como va a acontecer ahora. Pero ¿quién puede con este relevo? Estamos hablando de su época. Pero está bien. De la mía. Una época es sucedida por otra, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú te pones a analizar, cuando llega en los años 90, 80 y pico, 90, el Internet, todo eso cambia los paradigmas del comportamiento del ser humano. Uno utiliza esa herramienta para cosas positivas y otros se dedican a hacer el uso de una manera negativa. Pero eso, eso es parte de la formación. Sí, pero yo creo... Son herramientas que se te presentan a ti. Y esa herramienta tú la vas a usar en una dirección u otra. Yo creo que el papel clubístico clave jugó un papel determinante en su formación, en la de Samuel, en la mía, que vivimos esa época. Porque los clubes culturales y deportivos en el país fue lo que hicieron la transformación verdadera democrática. No son los partidos políticos. ¿Por qué desaparecieron las organizaciones sindicales? Que tuvieron su momento de esplendor en los años 82, 83, 84. Eso porque era que convocaban una actividad el 1 de mayo y eso todo el mundo participaba. ¿Quién participaba? Los intereses políticos, ahí vamos lo mismo. Los intereses políticos del momento se trazaron como meta principal la eliminación del sector sindical. Los empresarios, ¿qué políticos? Oye, los intereses políticos, los intereses empresarios son los que van directo en la yugular ahí al sector sindical. Pero también tuvo que ver con la transformación de la economía dominicana. Claro. Porque la economía pasó de una economía fundamentalmente agraria a una economía industrial y de la economía industrial a la informalidad. Y todo ese cambio fue muy drástico y muy rápido. Pero con relación a los jóvenes, por ejemplo, yo no me inscribo en la escuela de los que plantean que con la juventud está todo perdido. Yo tengo la dicha de tener 6 hijos y mis 6 hijos son 6 muchachos muy bien comportados, muy bien conducidos,
Yo tengo ya 8 nietos y tengo la dicha de que mis nietos van por el mismo camino de sus padres. Yo creo que más bien la desmovilización política, llegado al poder el PRD en el 78, la desmovilización política que siguió ese proceso, el hecho de que los clubes culturales y las juntas de vecinos y la asociación de amas de casa en su momento se convirtieran de alguna manera en correa de transmisión de los gobiernos PRDistas del 78 al 86, porque acuérdense que lo que hizo el Estado fue a crear en los ayuntamientos PRDistas, en este caso, departamentos para que las juntas de vecinos fueran a llevar sus quejas, a darle alguito en efectivo para que resolvieran problemas puntuales. Toda esa desmovilización que provocó ese proceso nos llevó a los lodos que tenemos hoy. En cambio, contrapero lo que dice Osorio sobre el movimiento sindical, ¿tú sabías que los propulsores y sostenedores del movimiento sindical eran los partidos políticos? No, definitivamente. Cuando existía la Guerra Fría, oye bien, cuando existía la Guerra Fría, indudablemente que el sector sindical estaba entronizado en los partidos de izquierda y en cierto modo aquellos que de una manera u otra se sentían ser de izquierda, como el PLD, que era un partido de liberación nacional que estaba de cerca. Y yo recuerdo que en esos tiempos, los mejores momentos de lo que es el sector sindical y la clase obrera fueron los años 70, 80, 83, 84, 85. Yo recuerdo cuando existía la CGT, claro, que se dividió en dos. Eso era CGT mayoritaria. Sí, eso fue un momento, oye, donde tú sentías ese orgullo de ser entonces, obrero. ¿A qué le podemos atribuir? Es así. Ahora, otra otra cosa, mira, importante. Miren, en la medida de que la crisis se fue acentuando y que los hogares monoparentales fueron creciendo y que esos niños, en vez de existir con la tutela del papá y la mamá, o de la mamá en la casa y el padre trabajando, entonces se quedaron en la casa solos y fueron influenciados no por los mejores pensadores o pensamientos de esos que estaban a su alrededor, sino que fueron los que de una u otra sacan a esos niños para llevarlos a delinquir, a la droga y a la perversidad. Eso fue porque un niño en una casa solo, desprovisto de la tutela del padre o de la madre, es vulnerable. Eso no es tan así. Yo me crié solo con mi mamá y mi hermana. No, pero son casos particulares. No. La mayoría de la gente de mi barrio que se crió en familias monoparentales son ejemplos. Sí, pero esos son los que tú buscas como ejemplo. Ahora, si tú buscas lo que no son ejemplos, se va a dar una mayoría. Pero no tiene que ver la condición de ser monoparental. Eso es un prejuicio. Tiene que ver con otras condiciones. Por ejemplo, el sostenimiento, la entrada de recursos a la casa. El primer problema es el ingreso. Claro. Y segundo, las familias que se vieron obligadas a que papá y mamá salieran a trabajar ambos, también corrieron el riesgo de niños sin supervisión y sin vigilancia. Así es. Lo que indica que no era solamente la condición monoparental. Pero además, el hecho de que los cambios, por ejemplo, la gente empezó a abandonar los trabajos porque eran salarios de miseria y empezó a chiripear, a buscar, a gestionarse un empleo que le permitiera tener un ingreso mayor. Y creció de buenas a primeras, la primera del 84 hacia arriba, creció de manera desproporcional el subempleo y el empleo por cuenta propia, el chiripeo, a tal grado que ya en el 86, 87, los sindicatos no tenían una base fuerte, y recuérdate que la movilización del 84 la hicieron las organizaciones comunitarias, no los sindicatos. No, los sindicatos estaban en la CGT sentados esperando que lo fueran a coger presos, los dirigentes sindicales. Sí. Sin embargo, el Consejo de Unidad Popular, fue poblada, porque no la el Consejo de Unidad Popular, los CLP en ese momento, y lo que se constituyó luego en el Falpo, era lo que estaban en la calle movilizándose durante 3 días. Y fueron los que pusieron los muertos. Eso es así. Bueno, vámonos a un corte para regresar con un tema muy interesante que está en la palestra. Adelante, señor director. No respondas llamadas desconocidas.
Usted ha sido la ganadora de un premio. Favor mandar datos personales. Usted califica para el préstamo. Favor enviar número de cuenta. No respondas llamadas desconocidas. No proporciones datos personales. No compartas tu número de cuenta. Atrápalos. No caigas en gancho. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. El Mayimbe de la bachata soy yo, pero el Mayimbe de los implantes, míralo ahí, el doctor Collado, el que sabe de esa vaina. Nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo. Su Mayimbe, su bachatú, el único, su negrito consentido. Y ahora esta vaina es de Mayimbe a Mayimbe. Doctor Collado, yo tengo una hambrecita, ¿te reconoces un rabito por ahí? ¿Cómo no? Hacia la oficina. ¿Sí? Soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. Conductores, estén atentos a los peatones y los ciclistas. Recuerda, el exceso de velocidad arruina vidas. Reduce la velocidad. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York, y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Estábamos tratando un tema muy, muy interesante que se podía extender por un buen rato más, porque son temas que en realidad tienen diferentes vertientes y también que han trazado una pauta de la cual nosotros entendemos que muchas cosas se han dado y que no han sido, tal vez, como ustedes decían, pudo haber sido evitada en términos de adoptar posiciones correctas desde la esfera gubernamental, porque el gobierno que tiene que trazar la pauta en términos de lo que tiene que ver con el desarrollo del país en diferentes vertientes, pero tenemos que entrar necesariamente en lo que es un tema que está en la palestra y que tiene que ver con el país, con República Dominicana. La semana pasada nosotros hablábamos del llamado que hizo Luis Abinader a la oposición para tratar el aspecto de la crisis de Haití y sus consecuencias. Yo decía que lo cierto es que el presidente había iniciado mal el llamamiento, la convocatoria a la oposición para sentarse a dilucidar el tema de la crisis haitiana y su consecuencia. Y lo decía por la siguiente razón. El presidente primero da a conocer 15 puntos. Esos puntos ya son una adopción, es una posición planteada por el gobierno, mas sin embargo no dejaba claro si los opositores iban a ir a ratificar lo que el presidente había expresado en esos 15 puntos o iba a comenzar de nuevo el proceso. Por eso la oposición, me refiero a los expresidentes de oposición, Danilo y Leonel Fernández, en este caso también participó Hipólito Mejía,
pues dijeron que al Palacio no debían ir. Fue Lionel quien planteó que esa cumbre debía de realizarse en el CES. En Fuerzas Armadas. Pero me refiero al Consejo Económico y Social. Y el gobierno entendió que era pertinente y que Lionel dijo que se debía hacer fuera del Palacio Nacional. Pues no sé si Ladino Medina hizo el mismo planteamiento, pero lo cierto fue que se llevó a la Secretaría de la Fuerza Armada y también se llevó al Consejo Económico y Social. Ahí, indudablemente que se reunieron los tres expresidentes con el presidente Luis Abinader. Muchos lo vieron incorrecto por la oposición, la participación, la mayoría entiende que fue una decisión correcta y que va en beneficio de contribuir a lo que es una posición de Estado para buscar solución a la crisis haitiana. Yo creo que ya lo que se ha dado va a traer como consecuencia que ese Consejo Económico y Social se siga reuniendo y que puedan salir de ahí una serie de planteamientos que sean fruto de un consenso y que esos líderes irradian hacia abajo a través de sus partidos, sus organizaciones, entonces ya sería una posición del pueblo. Miren, realmente no hay puntos a debatir, lo que hay es que esperar un segundo encuentro, como lo han planificado. Ahora yo me preguntaría, lo que se acuerde en esa cumbre estará por encima de la Constitución de la República. Todas esas interrogantes deben estar sobre la mesa, porque no debe haber ningún acuerdo de expresidente ni del presidente que esté por encima de la Constitución de la República. O sea, hay que esperar a ver cuál es el planteamiento que va a surgir de esa cumbre. Ahora, el interés empresarial es que se adopten las medidas correctivas para carnetizar, para otorgarle visados, residencia, cual sea lo que se acuerde, pero siempre tienen que tener presente que no pueden violar la Constitución de la República por sobre un acuerdo que tiene perfiles internacionales. Mira, hay una máxima que dice, duda y acertarás. Yo creo que esta convocatoria del presidente Abinader a los expresidentes, no a los líderes de los partidos, a los expresidentes, va mucho más allá de lo que uno puede ver. Me parece que su visita al Departamento de Estado, su reunión con el secretario de Estado Marcos Rubio, la visita en varias oportunidades en este gobierno de la jefa del Comando Sur a República Dominicana, la permanente y creciente inestabilidad política en Haití, además de la delincuencial que sabemos, pero el hecho de que el mismo Consejo Presidencial de Haití no se pone de acuerdo para cosas básicas, permanentemente viven metiéndose los pies unos a los otros, porque acuérdense que la presidencia de Haití es rotatoria entre ellos. El hecho de que incluso la presencia de los aranceles, el 10% de los aranceles a los productos dominicanos que vienen a Estados Unidos, impuesta por el presidente Trump, cosa que el presidente Abinader, a través de diferentes medios, intentó reducir o eliminar con el gobierno norteamericano, pero sencillamente se mantiene el arancel del 10%. Creo que son demasiados elementos convulsos que necesitan que la política del gobierno dominicano, del Estado dominicano, para que sea del Estado una política firme, necesita del consenso de personas que, como los expresidentes, necesitan información de primera mano respecto a lo que pasa con la política interna y con la política exterior del país. Yo creo que va más allá. Yo creo que tiene que ver con alguna propuesta no santa que pudo haber venido del Departamento de Estado
Esto es especulación, pero de eso que se trata un poco la política. Porque si fuera algo ligero y algo simple, se hace por decreto, se resuelve y punto. Y el gobierno sale ganando en términos de popularidad hacia afuera. Llamar a los expresidentes para decirle situaciones internas que tienen que ver con la seguridad nacional del país, me parece que nuestra visión no permite ver lo que pasa después de la curva. Miren, yo sí veo en esto una situación. Cada día se agrava más la crisis en Haití. Pero ¿quiénes son los propulsores? ¿Quiénes son los que están provocando que esta crisis se agilice o se sobredimensione o vaya en la dirección como está la crisis haitiana? Las pandillas. ¿Por qué? Y es una pregunta que uno no entiende por qué no hay una respuesta, no solamente a la pregunta, sino en acción. ¿Por qué Barbecue? Para completar eso que tú dices, Barbecue dice, ellos me buscan en todas partes, menos en mi casa, yo estoy en mi casa. Mira, ese es el caso. Barbecue y esos diferentes grupos, sectores, que están polulando en ese país haciendo lo que da la gana y sometiendo a ese país a lo que el designio que ellos quieran. Los países, la grande potencia, que sí tienen que ver con el origen de este problema, por dejar a su suerte a ese país, tienen mecanismo para eliminar a esa banda en 5 días. Porque Estados Unidos agarró a Gaddafi, agarró a Soleimán, agarró a diferentes personalidades que tienen protección importante y tienen un país y las Fuerzas Armadas de esos países a su favor y lo han exterminado. ¿Por qué no quieren accionar en contra de esa banda que han cualquierizado ese país? Lo han sometido a la peor desgracia que puede someterse a un país. ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen un fin ulterior. No es verdad que eso se queda ahí. Si los países interesados, la potencia, vieran en ese país algún grado de beneficio a través de minas, a través de negocios, hoy ya esos delincuentes que están dirigiendo esa banda tuvieran desaparecido. Entonces, yo digo, la parte medular de lo que tiene que ver con el accionar con relación a la migración haitiana, no se pueden ir a Firuza, no se pueden ir a los barrios, no se pueden ir a San Cristóbal, no se pueden ir al este, a Punta Cana, tienen que irse a la frontera. Porque ¿qué tú haces con mandar 200,000 haitianos que están indocumentados a su país y a los 10 minutos están otra vez en el país? ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que incrementa el precio que cobran esos militares que están ahí en la frontera y que cada día que se le pone más difícil la situación a los haitianos, eso cobra mayor valor. Entonces, ¿quiénes se hacen ricos de esa situación? Los que tienen que procurar por la seguridad. Es una cosa increíble. Entonces, el gobierno, yo sé que es necesario que se pongan de acuerdo todos los sectores para poder buscar un mecanismo de advenimiento que le dé un carácter de país a lo que se tiene que tomar como decisión. Como decía Samuel, cuando esto llega hasta aquí es porque los organismos de seguridad tienen informaciones precisas de que en cualquier momento se le puede ir de la mano la situación. No, el presidente Abinader lo dijo, que iba a compartir informaciones confidenciales y sensitivas. Porque Samuel lo dijo, lo recibió aquí cuando vino. Es así. Él lo dijo. Pero mire, es un tema complejo. Muy complejo. Que no resiste fanatismo. Exactamente. Que no resiste fanatismo. Y que va a crear fanatismo. Va a crear fanatismo. Y allá se ha fanatizado el contra-haitianismo. Y nosotros hemos estado gobernados desde Trujillo para acá por extranjeros. Nosotros hemos estado gobernados por extranjeros. El presidente actual, ¿dónde están sus orígenes? No, extranjero pobre. No. El problema es que Haití es pobre. Está bien. Juan Bosch era rico. Juan Bosch, pero Juan Bosch representa... No. Espérate, ¿qué representa a Juan Bosch? No. También su origen no es dominicano. Oye, lo que querían salir Balaguer.
Balaguer. También. El mismo Trujillo que tenía ascendencia haitiana. Exacto. Acuérdense que su segundo apellido es Chevalier. Exacto. O sea, O Balaguer, que era de alguna manera sobrino nieto de Lilis. Pero el caso de Juan fue familia española. Sí, o sea, lo que quiero decir es que nosotros no hemos tenido un gobernante dominicano 100%. Entonces, ¿por qué ese fanatismo contra la migración haitiana? Pero Hipólito no es dominicano 100%. No tiene sus orígenes, son extranjeros también. Todos tenemos origen. No. Los que han dirigido el país. Lionel no es dominicano 100%. Los que han dirigido el país. Pero Lionel no donde Lionel no es dominicano 100%. Bueno, Leonel, aunque se 100%. Formó aquí, Es dominicano 100%. sí, es dominicano 100%, porque Sí. primero tuvo cédula. Sí. Pero nosotros tenemos como un fanatismo, y usted escucha personas que se han formado aquí con un haitianismo. Óigame, allá lo que hay que un plan de regulación. Nosotros aquí no estamos abogando. Oye, ningún otro país está viviendo lo que está viviendo República Dominicana con la situación haitiana. Ningún otro país. Entonces, Analízalo. entonces está bien, ¿qué vamos a hacer con ellos? No, que lo que hay que hacer es que usted dijo ahorita que la Constitución se aplique. Aplicar la ley. Ya, no es simple. Pues esto es lo que está haciendo Donald Trump aquí. Pero en la medida que lo está haciendo, ¿qué hizo? Dos jóvenes que nacieron aquí, lo sacó. Pero está bien. Entonces Oiga, no está bien. No, pero ¿y el alcalde de Dajabón? Que agarró a 2 niños por el cuello en el parque, por una camiseta y lo llevaba a rastro. Exceso de autoridad mal aplicada. Entonces, Eso es así. ¿No es así, Samuel? No, claro. óigame, es que si eso no le hacen a uno de nosotros aquí, Estuviéramos en la calle. estuviéramos en la calle. Miren, lo cierto es que el problema de la crisis haitiana hay que tomarlo en serio. Deme solución. No, hay que tomarlo en serio. Solución no hay. La solución dominicana no la tiene. Dominicana no tiene la solución. Entonces Samuel tiene razón, que Marco Rubio lo mandó a buscar camino. No, pero eso se sabe. ¿Cómo República Dominicana va a tener solución a una situación que es creada por potencia? Porque lo que se está viviendo en Haití, no me diga que eso fue el azar, lo dejaron a su suerte. Mire, eso fue un propósito. La parte... Es complicado el problema. Sí. Ahora, yo pienso que hay que concentrarse en aspectos muy concretos. Me parece que el antihaitianismo ha llegado a unos ribetes hasta vergonzosos. Sí. Por ejemplo, se trata de un problema migratorio. Migración no tiene que ver con color, no tiene que ver con origen, tiene que ver con migración. ¿Cuál es la condición? Que usted esté en el país legalmente. Bien. Si usted no está legalmente en el país, ¿cuál es el procedimiento? Expulsarlo del país. Bien. Hay una realidad. Los sectores económicos activos, la agricultura, la construcción y otros sectores requieren mano de obra y mano de obra barata, por un asunto de lógica del capital. Entonces, ¿qué deben hacer los sectores sensatos? Llegar a un acuerdo que permita que la mano de obra que se necesita del exterior llegue bajo regulación. Claro, eso es la... Pero no tiene que ver con que sí, porque son negros. O no, ese no debe ser el referente. Dijiste claro, no debe ser. Lamentablemente lo es, pero no debe ser el referente sencillo. Si la industria de la construcción necesita 50, 200, 300 mil personas para el trabajo de la construcción, vamos a permitir que eso se dé. Claro, usted no puede pedirle a un trabajador de la construcción o a un trabajador agrícola que cuando necesite el hospital vaya a Haití, porque él trabaja allá. Samuel, te digo algo. Mire, el sector empresarial ya ha sido el gran beneficiario de la entrada de esos haitianos de manera irregular. Mire lo que pasa. Desde la industria azucarera. Sí, pero son los empresarios. Pero en este tiempo, donde ese país la capital ha crecido verticalmente y muchas provincias o ciudades. Miren, yo conozco de constructores que han levantado edificios hasta de 20 pisos sin pagar mano de obra. Ellos tienen un mecanismo, porque el dominicano, si tú le haces una brecha, por ahí se mete si es conveniencia. Miren, cuando le toca el día de pagar, el día del pago, ¿sabe qué hacen? Llaman a migración. Viene migra y todo el mundo a correr.
ese dinero se lo reservan ellos. Y cuando logran pagar, lo que pagan son migajas. Miren, es tan grave la situación que hoy en día, y yo le decía en el otro programa, miren, el problema es que hay que ver hasta dónde Luis Abinader está dispuesto a enfrentar los sectores empresariales con relación a esta decisión que está tomando. Y hoy están saliendo sectores de la construcción, sectores que tienen que ver con la parte de la agricultura y también de los hoteles, la hotelería. Entonces, ellos están diciendo que está paralizado. Dice, creo que Acoprovi, creo que la construcción, dice Acoprovi que no encuentra material humano o mano de obra. ¿Por qué? Y es así, miren, lo que dice Samuel tiene tanto sentido, que si en esta cumbre se ponen de acuerdo para buscar un mecanismo que se implemente para permitir cuántas personas, mano de obra, ustedes necesitan para poder seguir realizando los trabajos de construcción que ustedes, o de la parte del campo, de agricultura, ustedes necesitan, igual que los hoteles, ¿cuánto necesitan? Necesitamos un promedio de 150,000. Entonces, entre los dos países se busca un mecanismo de avenimiento, se ponen de acuerdo, como lo hacían con la industria azucarera, y lo llevan provisionalmente y están con un estatus legal. A la gracia eso. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y Trujillo en el sector azucarero. Sí, que eso es lo que tienen que hacer, porque hoy en día, tú buscas en un barrio a alguien que te dehierve el patio, ¿verdad? Que te pode el patio y te da brega conseguirlo. Pero tiene que ver también con que el cambio en la mentalidad de la gente, por ejemplo, y entiendan esto. Una persona que se hace, pongo un número, 1.500 pesos en el día motoconchando, que coge sol, que coge brisa, pero está encima de un motor todo el día, va a ir a trabajar por 800, cargando blogs. Es un asunto de sentido común. A veces nosotros criticamos a que el dominicano no quiere hacer ese tipo de trabajos, pero es que tú tienes un mecanismo, una vía para hacer lo mismo y ganar más, hacer mucho menos trabajo y tener un ingreso mayor. Tú no puedes pedirle que se sacrifique por un ingreso tan pequeño. Es un asunto de sentido común. Claro, porque es el propósito de los empresarios. El empresario te paga poco y para que tú, dominicano, no trabajes, porque eso es muy poco. Pero sabe que el que está ilegal, haitiano, lo va a coger. Y ahí entonces le da grandes beneficios. Vámonos a otro corte y regresamos en breve. Soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. Conductores, estén atentos a los peatones y los ciclistas. Recuerda, el exceso de velocidad arruina vidas. Reduce la velocidad. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. El Mayimbe de la bachata soy yo, pero el Mayimbe de los implantes, míralo ahí, el doctor Collado, el que sabe de esa vaina. Nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo. Su Mayimbe, su bachatú, el único, su negrito consentido. Y ahora esta vaina es de Mayimbe a Mayimbe. Doctor Collado, yo tengo una hambrecita, ¿tú no parece un rabito por ahí? ¿Cómo no? Hacia la oficina. ¿Sí? No respondas llamadas desconocidas. Usted ha sido la ganadora de un premio. Favor mandar datos personales.
califica para el préstamo. Favor enviar número de cuenta. No respondas llamadas desconocidas. No proporciones datos personales. No compartas tu número de cuenta. Atrápalos. No caigas en gancho. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. Gracias por continuar con nosotros. Miren. Di que hablábamos de las diversas formas de estafa que tienen algunas inmobiliarias con los dominicanos en el exterior y alguna forma de estafa que tienen algunas oficinas que dan servicios profesionales en New York. Pero eso lo hablaremos después. No, que es una cosa grave. Y eso pero la estafa inmobiliaria es un tema que debe tratarse en la comunidad. Porque mira, la mayor de la cantidad de estafados en términos de cuestión inmobiliaria es por falta de orientación. Porque a mí me pasó y fue por falta de orientación. Porque yo no sabía que para tú comprar, aunque tú tengas el dinero en la mano, tú no puedes comprar en efectivo, ni poner plazo para irlo pagando. Tú tienes que coger ¿cómo se llama? Un préstamo hipotecario. Y cuando tú coges ese préstamo, si el apartamento cuesta $150,000, tú tienes que coger un préstamo que sea de $100,000 pesos. Cuando el banco presta $100,000, procura el título y lo guarda ahí. El título que está ahí en proceso de esperar que se construya. Cuando ese título lo tiene el banco lo reserva. Cuando tú pagas al banco ese dinero, entonces el banco ya tiene ese título. Le pagaste allá, pero tienes 100,000 prestado al banco. Entonces el banco es que tiene el título final. Tú puedes pagar allá, pero cuando tú terminas de pagar los 100,000, ahí mismo tienes tu título. Entonces yo comencé a pagarle a la cuenta de la compañía constructora, el Banco Popular. Yo creía que estaba haciendo lo correcto y depositando ese dinero ahí, Cuando yo fui a buscar el título, me dicen en Blue Mall, me dio una señora que compró ahí también, me dice, mire, ¿y usted pagó? Digo, sí, pero yo quiero el título. Me dice, pues vaya a Blue Mall, que ahí está la oficina de Asociación Cibao, que fue que hizo el préstamo hipotecario de 100 millones que le prestaron a los constructores. Y cuando yo voy allá, me dice la señora, ¿usted Gregorio Morover? Sí. ¿Cuál es su apartamento? 5D. Tal. Sí. Déjeme buscar. Cuando llega y busca el 5D, dice, usted no ha pagado ni un centavo aquí. Digo, espérese, ¿cómo? Usted no ha pagado nada. Digo, ¿y todos estos recibos que están aquí depositados? Dice, no, pero usted le depositó a ellos, a la cuenta de la constructora, usted no depositó nada aquí. Y el dinero que ellos recibían debieron de traerlo aquí. Porque eso es lo que está establecido. Claro, o usted traerlo aquí y usted conseguía su título, porque ya a otros se lo hemos dado. Oye, Samuel, se me enfriaron la canilla. Y tú sabes qué después pasó. Que en un momento me llega una notificación que el apartamento está en pública subasta. Oye bien, un apartamento que yo pagué con mi dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que la falta de información, y por eso que tenemos que convertirnos aquí en ente de información para que no engañen, porque lo que decía Osorio ahorita es cierto. Esa compañía que se crean de manera ficticia, algunas de ellas, lo que vienen aquí te plantean una maqueta con unos apartamentos bellísimos, con unas condiciones excepcionales y características fuera de serie, y te hablan a ti de que solamente tienen que dar $5,000 para apartar. Pero en ese interín, tú pagas los 5,000 porque te atrajo el proyecto. Pero ¿qué pasa? Que ellos comienzan a ponértela difícil, a que hay problemas con la construcción, que lo que sea. Ahora mismo te ponen que aumentaron ahora mismo costos. te ponen que no hay mano de obra, que todo está paralizado. Y te ponen fecha, hasta que tú sueltas los $5,000 y ellos se quedan con ellos. Pero lo otro es que el dominicano que cae allá en la justicia y vive aquí es un difunto, seguro. Oye, lo que hacen, mira si tienen una pericia esos tigres, los abogados, los fiscales. Los abogados, te digo, la parte demandada,
y la parte demandante, ellos se ponen de acuerdo. Como tú tienes que estar dando viaje y con el fiscal hacen una trilogía perfecta. Es un inmueble de 20 millones, 30 millones. Cuando tú vas a la causa, como le dicen, aquí le llaman, a la causa le dicen a la vista. A la vista del juez. Entonces, o del fiscal para llevar el caso al juez, te dicen que se pospuso. Fue reenviado a la causa porque había un tapón y el abogado no llegó, o porque se enfermó el abogado. Tú tienes que venir para acá, después que pagaste un pasaje para ir allá y pagarte lo que llama el alguacil para citar a la parte contraria. Y cuando tú vuelves aquí, te ponen otra fecha. En un mes tienes otra cita. Cuando tú vuelves allá, te ponen el mismo caso. Se pospuso porque hubo un problema, que un abogado llegó y que por aquí. Y cuando te ponen a gastar dinero, da viaje, tú tienes dos opciones. O sigues gastando dinero por sécula seculorum, dando viaje, o tú sueltas eso en banda. ¿Qué hacen la trilogía? Que se reparten el dinero que te saquearon, que te estafaron a ti. Óyeme, es un abuso. Pero vámonos al caso de lo que está pasando allá ahora mismo. Y usted me tiene que decir por qué esto tiene que suceder a un partido. ¿Por qué el PRM, todos los que están saliendo a la luz pública acusados de narcotráfico son del PRM? Mira, yo comentaba tras Fue una maldición que le cayó a ese partido. Bueno, no una maldición, ese es el resultado de su práctica. El asunto de llegar al poder a cualquier precio, conscientes, porque no es cierto que una persona con una procedencia ilícita de bienes no llama la atención. Claro que llama la atención, es solamente cuestión de preguntar quién es fulano y quién lo conoce. Elemental. Lo que pasa es que el propósito de llegar al poder, a como dé lugar, a cualquier costo, hace que sencillamente se voltee la cara, lo que se llama en política anti-money laundering, voltear la cara para dejar que el sospechoso pase. Si te he visto no me acuerdo. ¿Entiendes? Pienso que es lamentable esta situación. Yo no esperaba, lo decía tras bambalinas con Rafael, yo no esperaba que en el PRM se desatara un escándalo tan grande con oficiales electos vinculados con el narcotráfico, ya señalados por autoridades norteamericanas, porque no estamos hablando de especulación. A mí me ha sorprendido realmente. Y voces agoreras que uno escucha en pasillos dicen que falta mucho más. Miren, tal como señala Samuel, yo creo que nadie se esperaba que la situación actual del PRM con los oficiales electos que han estado vinculados al narcotráfico, nadie esperaba eso. Quizás se podía esperar de otro de los partidos que estuvo en el poder y que todo el mundo entendía que podían ligarse al sector de narcotráfico, pero no fue así, sino que los que han estado en el poder se han ligado a sector empresarial, de políticos brincan a ser empresarios o viceversa, y eso ha acontecido en los partidos del pasado. Ahora, este presente que estamos viviendo es alarmante y es preocupante, porque todos los días se destapa en la prensa un caso nuevo de corrupción, un caso nuevo vinculado al narcotráfico, y ahora reciente el de un alcalde de un municipio que se roba los libros de la Junta Central Electoral para falsificación de cédula, acta de nacimiento, y comenzar el trasiego de mujeres hacia Europa. Esto nos debe llamar a nosotros como dominicanos a la atención. Estos casos debemos prestar la atención, y es lamentable que no haya un código de procedimiento ante los funcionarios electos para que sean interpelados sin tener que ir allí o aquí, como la burocracia que haya, para que respondan por esos casos. El asunto de la falsificación de documentos es tan grave que ustedes dos deben recordar muy bien que al hermano del presidente de Corea del Norte lo mataron en un aeropuerto, europeo con un pasaporte dominicano.
Pero hay Claro, no, y se ha dado con otras nacionalidades. Pero el caso está, mira, ¿qué yo veo en esto? Yo creo que donde intervienen tantas personas, cualquier cosa puede pasar. Si tú eres candidato a la presidencia y te presentan a Osoria, Osoria está ahí al lado tuyo, te tiran una foto, te tiraste una foto. Pero eso fue una foto. Ahora bien, cuando tú sales electo, tú sabes lo que hay que hacer una campaña bastante larga, el recurso mueve aquí, mueve allá, mueve acá. Y nadie del entorno se va a dar cuenta de que ese señor estaba metido en negocio turbio. No, y ningún partido investiga de dónde vienen los recursos de un candidato. Y más bien facilitan que el que tiene los recursos sea el candidato. Claro. Para que ayude con la campaña local y nacional. Porque en la medida que se va encareciendo el ejercicio político, indudablemente que se va disminuyendo la credibilidad en la política. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a invertir dinero en demasía, dinero en abundancia por una candidatura, ya tú sabes que detrás de eso no hay nada bueno. Porque lo que tú vas a ganar en esa posición no compensa ni la mitad de lo que tú gastaste en campaña. ¿Por qué estos banqueros invierten todo el dinero del mundo? Porque es que van a legislar para su beneficio. Y lo mejor es tú hacer leyes, porque la ley... Pero además de legislar, hay muchas de esas bancas que son irregulares, que son ilegales, que manejan mucho dinero en efectivo, y el dinero que se maneja en efectivo, que no se reporta en los impuestos, es lavado. Y entonces eso se legitima teniendo yo una posición pública que justifique que todo ese dinero que yo tengo en mi casa, en bolsas negras, que no puedo meterlo al banco, se justifica a partir de ahí. Pero en un caso el reciente ahora, el del diputado Gori. Gori Moya. Gori Moya. Ajá. Tiene ¿cuántos años siendo diputado? Y no ha rendido un informe de cuentas. Sí. No ha rendido cuenta. No ha rendido cuenta. 16 años siendo diputado. Entonces, ¿dónde está la ley? Porque son permisivos, lo que te decía ahorita de la ley. Sí. La ley está hecha para quién. Y lo han dicho los grandes juristas, han dicho la ley está establecida por un sistema capitalista para que se le aplique a los pobres. Pero óigame, ¿cuántos millonarios hay presos? Tú vas a República Dominicana, ¿cuántos millonarios hay presos? Antes de irnos, que estamos llegando a la parte final. Nos quedan 2 minutos. Sí. Es un tema que debemos tratarlo. 2 de los diputados de ultramar son los de mayor ausencia. Y lo siguen religiendo. 2. Religieron a Norberto. A Norberto. Sí. Pero ¿y Cirilo? Cirilo ha ido. El segundo de mayor ausencia. Cirilo Moronta. Bueno, está ahí, los reportes. Sí, los reportes están ahí. Están ahí. Es cierto. Yo no los he visto. Pero yo hablé con él y me dice que está allá. Oiga. Casi mente mudado. Oiga. De los 3, Kenia Vidó es la que está al pie del cañón. ¿De la que menos ha ido? No. La que no falla. La que va. Eso habla bien de ella. Por lo menos. Claro, eso habla bien de ella. Pero ¿y los otros 2? Y no han presentado un proyecto de ley en favor de esta comunidad, ni ahora en esta guerra inmobiliaria. No. En el próximo programa vamos a hablar de eso, de lo que son proyectos de ley que ya que se han presentado, no por diputados de ultramar, que electos por aquí, sino de allá. Y allí lo engavetan, lo dejan dormir el sueño eterno y se hacen cómplices responsables del maltrato a los dominicanos en el exterior y después dicen que no quieren mucho. Amigos televidentes, pues el tiempo nos ha terminado. Nos vemos la próxima semana en otras proyecciones. Por suerte ya se integró Samuel.